Buenos días. El día de hoy en Razonamiento Verbal vamos a ver el tema titulado Inclusión e Implicación. Recuerden que este es un tema que te exige mucho razonamiento y mucha atención también. Así que empezamos a recordar. Recuerden que la llamada inclusión es un ejercicio que consiste en que te des cuenta si una palabra está necesariamente incluida o no en la definición de otra. Es por eso que para que tú resuelvas este tipo de ejercicios, tienes que saber definiciones básicas. Por ejemplo, color está incluido en azul. ¿Cómo te das cuenta? Porque si tú defines la palabra azul, te das cuenta de que sí o sí tienes que mencionar la palabra color. Mamífero está incluido en perro, porque si tú defines la palabra perro, sí o sí tienes que mencionar la palabra mamífero. Lo mismo pasa aquí. Estrella está incluida en sol, porque si tú defines la palabra sol, sí o sí tienes que mencionar a la palabra estrella. Pero, por ejemplo, recreo no está incluido en colegio, porque si tú defines colegio, no tienes por qué mencionar la palabra recreo necesariamente. Así que de este modo es que se razona. Tienes tú que manejar definiciones básicas. Una palabra está incluida en otra si forma parte de la definición de esa palabra. Sobre la base de esa explicación, deseo que hagas a modo de ejercicio mental esto de aquí. Te doy un tiempo para que puedas tú contestar mentalmente. Mercancía está incluida en contrabando. ¿Falso o verdadero? Si tú defines contrabando, ¿mencionas la palabra mercancía? Profesor está incluido en ciencia. Si tú defines la palabra ciencia, ¿dices la palabra profesor? Derrochar está incluido en dinero. Si tú defines dinero, ¿dices la palabra derrochar? Cultivo está incluido en agricultura. Embarcación está incluida en barco. A ver, te doy unos segundos. Veamos. El primer caso es verdadero, porque si tú defines la palabra contrabando, tienes que pronunciar sí o sí la palabra mercancía. Contrabando, punto y guión. Intercambio ilegal de mercancía. ¿Ya ves? Esta de acá es falso, porque si tú defines la palabra ciencia, no tienes por qué mencionar la palabra profesor. Igual acá, si tú defines la palabra dinero, no tienes por qué mencionar la palabra derrochar. Acá sí es verdad, ¿no? Si tú defines agricultura, tienes que mencionar la palabra cultivo. Agricultura, punto y guión. Técnica del cultivo de la tierra. Si tú defines barco, también tienes que mencionar la palabra embarcación. Barco, punto y guión, embarcación usada para diversos fines. De ese modo es que tienes que razonar. Ahora, vamos con la implicación. La implicación se parece bastante a la inclusión. Es casi lo mismo, solo que te lo dan de modo distinto. En implicación te dan varias palabras ya. Leamos. Es un ejercicio que consiste en identificar si una palabra está implicada en la definición de las palabras que te dan al costado. Date cuenta, no es lo mismo que inclusión, solo que en inclusión es 1-1. En cambio, en implicancia o implicación es uno y varios.
Por ejemplo, mueble está implicado en sofá, ropero y estante. Porque si tú defines sofá, ropero o estante, tienes que mencionar sí o sí la palabra mueble. Libro está implicado en portada, solapa y lomo. Porque si tú defines cualquiera de estas tres, tienes que mencionar sí o sí la palabra libro. Lo mismo con música. Música está implicada en trompeta, flauta y guitarra. Porque si tú defines estas tres, mencionas sí o sí la palabra música. Razona aquí, ¿cuál de los términos está implicado en los demás? ¿Qué palabra está implicada en las otras tres? Y aquí te preguntan, ¿cuál de las siguientes palabras está implicada en las demás? La misma pregunta, a ver, en estos dos ejercicios, ¿cuál es la palabra que está implicada en las otras tres? Te doy unos segundos. Veamos. Aquí la palabra que está implicada en las demás es ceremonia, porque si tú defines matrimonio, si tú defines inauguración y si tú defines culto, en la definición de estas tres, tú mencionas la palabra ceremonia. Y lo mismo pasa aquí. La palabra que está implicada en las demás es estación, porque si tú defines invierno, otoño o primavera, tienes que mencionar sí o sí la palabra estación. Último par de ejercicios. ¿Cuál de los términos está implicado en los demás? A ver aquí. Y aquí lo mismo, ¿no? ¿Cuál está implicado en las demás? A ver, te doy unos segundos. Veamos. Aquí la palabra es móvil. Si tú defines carruaje, dices móvil. Si tú defines helicóptero, dices móvil. Si tú defines avioneta, también dices móvil. Y aquí es nutrientes. Si tú defines proteínas, calcio o vitaminas A, mencionas la palabra nutrientes. Listo. Nos estamos quedando aquí. Profundizamos más el día de la clase. No olviden enviarme la tarea que estoy adjuntando con este video. Muchas gracias. Cuídense.